Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y como pueden ver, el día de hoy me encuentro con nada más y nada menos que Alejandro Gaviria, uno de los autores de El arte de no enloquecer y uno también de los integrantes del podcast de Tercera Vuelta. Hoy vamos a estar hablando precisamente de este libro, su proceso de escritura y todas esas dinámicas que surgieron alrededor de ese libro. Y bueno, pues Alejandro, bienvenido a Bucaramanga. ¿Cómo te ha ido en la ciudad bonita de Colombia? Daniel, primero, muchas gracias por la invitación. Me ha ido bien, lo único es que estoy como arrastrando un poco de gripa, un resfriado, entonces ahí estoy un poco en modo zombie, hermano, pero aquí estamos. Feliz de volver a Bucaramanga. He estado, creo que esta es la quinta vez Sí, que vengo a un libro. así es. Y este libro nace del espíritu del podcast Tercera Vuelta. ¿En qué momento ustedes decidieron o cómo surgió la idea de que tenían que hacer un libro con esas conversaciones que iban realizando y que decidieron ahora plasmar en un libro? Tercera Vuelta ha tenido un productor, patrocinador, impulsor, que es Alex Pinilla, Sí. que está más en el mundo digital de audio. Entonces él tiene una empresa que se llama El Locutorio, Ujú. que es sobre entrenamiento de voceros. Su tema es dar la voz. Y él nos había dicho, después de un año del podcast, que hiciéramos un libro. Y Ricardo y yo nos resistíamos de alguna manera porque no nos gustaba un libro de transcripciones de las conversaciones que ya habíamos tenido. Porque los dos creo que tenemos en nuestra mente como una idea de que el mundo hablado y el mundo de la escritura son distintos. Sí. Y que mezclarlo no tiene mucho sentido. Esa idea estaba flotando y tuvimos una conversación con los editores de Penguin Random House. Ujú. Y sin pensarlo mucho nos comprometimos a escribir un libro. Y por allá a comienzos del año, Ricardo y yo dijimos, bueno, tenemos una tarea. Y el libro se concreta cuando decimos, bueno, vamos a hacerlo epistolar, Sí. vamos a intercambiar cartas, Ujú. eran correos electrónicos, y este libro no va a tener capítulos, va a ser una sola conversación. Okay. O sea, va a tener ese tema de que la estructura no la vamos a definir de antemano, sino que el libro va a ir donde la conversación vaya yendo. Así es. Y Ricardo también me dijo esa conversación que desató el libro, en esa conversación que desató el libro, queremos que el tema de fondo que subyace a toda esta conversación sea como salud mental o bienestar o cómo nos estamos sintiendo. Tuvo un primer título que a ninguno de los dos nos gustaba mucho, era como un juego de palabras, sobrevivir. Ujú. Y con ese título jugamos un poquito también, como ese es como el hilo conductor del libro. Sí. Y ahí fue, lo estuvimos escribiendo por algunos meses, muy intenso. Hay unas reglas de escritura que están en el libro, de que no es investigación, no íbamos a hacer mini ensayos, o sea, iba a mantener la frescura de una conversación, Ujú. pero en lenguaje escrito. Es un libro escrito, no es una transcripción del podcast. Es la primera vez que él y yo hacíamos un libro a dos manos. Nice. Es una buena experiencia. Me pareció como interesante, incluso puedo decir un poco más fácil. Ujú. El sentido crítico que tiene cuando escribe aquí desapareció un poco, la conversación fue fluyendo y de un momento a otro ya el libro estaba escrito, ¿no? Okay. Y esa actividad fue muy similar a, por ejemplo, recuerdo, hay algunos capítulos del podcast en el que ustedes no se pueden reunir y terminan enviándose notas de voz. ¿Esa dinámica fue similar a enviarse los correos para escribir este libro? Sí, fue similar, pero me parece que esto salió mejor que los mensajes de voz. Claro. A veces cuando nos intercambiamos mensajes de audio, yo, como que a veces algunos Uno no a me veces dice parecen algo como... que luego... Sí. Y cuando hay una diferencia. Usualmente cuando nos intercambiamos mensajes de audio, o él o yo hace todos los audios Ujú. y el otro coge y entrelaza la conversación. En Claro. este no, en este la conversación era De ambas así, vías. sí, Lo que fue de conectaba. ambas vías, de ambas vías. Entonces tiene esa diferencia, pero en esencia hay una similitud, ¿no? Ricardo era muy disciplinado. Ujú. Entonces yo le decía a mi esposa, uy, me acaba de escribir Ricardo. Teníamos como una regla de que yo pensaba por ahí una hora cómo iba a responderle, no mucho más que eso, y respondía y decía, bueno, ya. Me levantaba el otro día y ya estaba la respuesta de Ricardo y me tocó otra vez, ¿verdad? Y a veces me sentía como, uy, que me toca tratar en este premio montaña de Claro. seguirle el paso a Ricardo, que no es del todo fácil. Y has mencionado que el libro fue una especie de refugio ante la política. ¿Qué tan terapéutico fue para ti escribirlo, pues teniendo en cuenta precisamente tu experiencia con la vida pública? Para mí fue terapéutico, para mí fue un refugio, una forma donde yo no pensaba en nada distinto de eso.
El podcast también lo había sido. Ujú. Y ese título Tercera Vuelta venía como eso. Sí. Había pasado la segunda vuelta presidencial, no queríamos hablar más de política. Tercera vuelta vienen otras historias que no son necesariamente políticas que nos interesan. Pero para mí la escritura ha sido en parte eso. Una terapia en buena medida. Gracias. Y lo fue, la verdad lo fue. Hoy miro en retrospectiva el momento en que estábamos escribiendo el libro con cierta nostalgia. Sí. Un momento feliz, podríamos decirlo así, Daniel. Escribir un libro a cuatro manos no debe ser sencillo, además de esas reglas de que si iba a ser por correo, de que tú ibas a esperar una hora para pensar en qué le ibas a responder. ¿Hubo alguna otra regla que ustedes establecieron para hacer más sencillo ese proceso? No, pero había una regla implícita y es la longitud de la respuesta de cada uno. Okay. Era como 5.000 caracteres, cuando lo pasábamos de ahí decíamos ya es demasiado. Sí. Y entonces yo creo que los dos fuimos bastante disciplinados en ese equilibrio. O sea, que fueran respuestas largas, profundas si se quiere, o por lo menos con esa intención, pero no demasiado largas como para monopolizar la conversación. Entonces el libro es muy equilibrado. O sea, las dos voces están ahí más o menos en la misma importancia. Y fuimos descubriendo, esto es tal vez lo más interesante, Daniel, que a pesar de que pensamos parecido en muchas dimensiones, somos distintos. Yo con un sentido más trágico, Ricardo es como el comediante, ¿no? El dramaturgo, sí, el que tiene una distancia escéptica con el mundo. Y la conversación se volvió donde los dos fungíamos de terapistas, ¿no? Sí. Yo le preguntaba por algunas cosas, decía, Ricardo, creo que te estás diciendo mentiras aquí, y él decía lo mismo. Tuvo ese tema donde muy sutilmente nos fuimos metiendo en la cabeza del otro, ¿no? Este libro es un intercambio de dos realidades psicológicas, donde sentí también, Daniel, esto fue una sorpresa. Yo no sé si Ricardo siente lo mismo, que yo me desnudé, ¿no? Claro. Dije cosas sobre mi vida, sobre lo que pienso, sobre mis debilidades, sobre traumas incluso, que no había dicho por escrito antes. Y precisamente ahora que mencionabas que tú tenías como ese enfoque un poco más melancólico, tal vez Ricardo era un poco más feliz o en la parte como de comedia, intentando traer un poco de humor. ¿Cómo se logra equilibrar eso en el libro? ¿Alguien se encargó de pronto de hacer esa conexión o fue entre ustedes dos también que se encargaron de equilibrarlo precisamente para la obra? Entre los dos. Este libro tuvo muy poca edición. Fue como fue. Y esa era otra de las reglas de juego. Tiene un prólogo que trata de mirarlo todo en retrospectiva. Yo creo que los editores lo que hicieron fue pequeñas correcciones para cosas que no se entendían. De pronto aquí hay una repetición, esta frase no se entiende, pero fue mínima, fue el 1% de lo que se cambió. O sea, los libros generalmente se reescriben los procesos de edición, este capítulo no funciona, esta conexión entre un argumento y el otro está todavía débil. No, este fue lo que fue la conversación por escrito. A veces ha sido difícil, Daniel, me parece que la gente anticipadamente entiende este libro qué es. Sí. Pero me parece que los lectores que se han aventurado les ha gustado como esta conversación y este libro que tiene eso, que es un libro distinto de alguna manera. Así es. También peleamos mucho con la portada. Sí. Porque hubo varias versiones, no nos gustaban, una dijimos está como muy poco un hippie, por allá había una que tenía una mariposa, y yo decía eso de dónde salió. Claro. Y por ejemplo, ¿por qué el elefante? No sabemos. No sabemos. Bueno. No, lo hemos racionalizado en retrospectiva. La diseñadora de Penguin Random House nos presentó el elefante y nosotros dijimos, ¿de dónde diablos sale ese elefante? Y yo le dije a Ricardo, me gusta más como el de color naranja. Ricardo dijo, no, el verde. Y ahí mamamos un poco de gallo porque Ricardo dijo, él es hincha millonario, yo de Nacional, le dijo, a pesar de todo, vámonos con el verde. Se dio. Y después lo que hemos dicho es el elefante en la habitación, que es la salud mental. Ok. Sí. También después, en retrospectiva, yo empecé como a averiguar el elefante. El elefante muchas veces es un símbolo de la razón también. Sí. Y del equilibrio. Y justo hablando sobre ese proceso de escritura, también se mencionaba que tú tendías mucho más a sintetizar, mientras que Ricardo tendía a expandirse mucho más. Sí. En esa autocorrección que se hacían, ¿siempre era Ricardo el que más expandía? ¿También todas las respuestas te dejabas llevar? Y eso pasa en el podcast también, y yo no me había dado cuenta en el podcast. Yo por eso lo noté cuando lo escuché. Sí. Juegan como los dos roles también. Pero nunca es que nos pusimos de acuerdo, no. Fue algo que fue surgiendo de manera espontánea. Y yo como he sido profesor, y yo he sido ensayista, Ricardo novelista, ¿no? El novelista es abarcador, ¿no? Y las novelas de Ricardo son muy expansivas. Sí. Un personaje que lleva a otro, que lleva a otro, que lleva a otro, y se va yendo así. Yo siempre era 1, 2, 3, 4.
Exacto. Entonces muchas veces en el podcast yo digo, pues madre, yo soy como ChatGPT, entonces Ricardo hace un comentario y yo lo sintetizo y ahí hago el mío. Y eso fue pasando aquí, porque Daniel, a mí me da como estrés, ¿no? Como quien Claro. dice, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Para dónde vamos? Y yo buscando como la estructura del ensayo en la conversación, meterla en una camisa de fuerza que es imposible. Sí. Y esa tensión fue interesante, me pareció. Y en una explosión controlada, pues tú mencionabas en varias ocasiones que tú llevas contigo una libreta y vas haciendo anotaciones de lo que vas pensando, de lo que va sucediendo. Eh, Luego de hacer esas anotaciones o luego de esos viajes, tú llegas y organizas las ideas o la libreta se queda allí y luego te acuerdas que en algún momento lo escribiste. No, organizo las ideas. O sea, la libreta tiene como dos partes. Una, la etnográfica, yo voy pensando, pero después en otra paso la página y ya tengo una estructura, la voy organizando. Y cuando yo empezaba a escribir los otros libros, yo siempre tenía una estructura muy clara. Okay. Me gusta la estructura. Tengo mañas, que yo creo que ya he dicho en otras conversaciones. Me gusta que todos los capítulos tengan más o menos la misma longitud. Okay. Me gusta que los capítulos sean pares. No concibo un número primo de capítulos en ningún Claro. libro. Tengo esas mañas como ingeniero, pues ahí Sí. me parece como interesante. O sea, me gusta como que la estructura de un libro ensayístico, sea como cuadradita. Así es. Me parece que eso es importante y yo creo que hay un tema de escritura que me parece fundamental, Daniel, que se lo aprendí entre otros a Steven Pinker, que dice, la claridad es fundamental. Uno casi que tiene que suponer que la gente no está entendiendo. O sea, cognitivamente leer es difícil. Sí. Y yo creo que quien escribe debe anticipar eso. Y el temor que yo tengo cuando escribo es que no me entiendo. Y ese temor también viene de mi contacto con la escritura académica y los artículos académicos, Sí. que son ilegibles en su gran mayoría. Los libros académicos son muy difíciles de leer. Me parece que el escritor debe tener como una especie de caballerosidad, por decirlo de alguna manera, y es tratar de ser claro. Claro. Y eso lo he tenido presente. Siempre trato de, aunque es difícil cuando uno escribe, como de alejarme del texto y hacerme la pregunta, ¿esta vaina se está entendiendo? Exacto. En este libro, eso no era una preocupación fundamental y por eso para mí fue un poco más libre, de alguna manera, pude Claro, hacerlo. pudo fluir mucho más. Sí, pudo fluir mucho más, porque yo creo que el libro era un libro de varios temas, no era un argumento ensayístico complejo, yo no me vi como en la necesidad de explicar ideas complejas y desmenuzarlas o armarlas por partes. Por ejemplo, en Explosión Controlada me acuerdo 2 o 3 argumentos donde yo luché mucho con los párrafos para que se entendiera. Claro. Sí, porque además en un tema tan complejo como el de una explosión controlada, se podría malinterpretar hacia donde tal vez no quisieras, ¿no? Ya se malinterpretó, pero Pero se podía malinterpretar peor. Yo creo que fue muy claro también. Pues fue cuando yo lo claro leí, la creo intención, pero había ciertas ideas, por ejemplo, cuando yo hago una crítica a la política energética del presidente Petro. Y miro que cuando uno habla de política energética hay que tener en cuenta la oferta, o sea, qué países producen petróleo, pero también la demanda. Y que cuando uno dice voy a cambiar los hidrocarburos por el turismo, sí, está afectando la oferta, pero Colombia representa el 0,5% de la oferta global, entonces eso no va a tener mucho efecto, pero la demanda está llevando a que la gente viaje en aviones y eso también tiene un efecto sobre el consumo de hidrocarburos. Sobre el consumo, exacto. Entonces como que había una mezcla o una confusión entre oferta y demanda. Explicar eso, por ejemplo, no es fácil. Así es. Y luchaba con eso. Así es. Y regresando al arte de no enloquecer, el eje central del libro es precisamente la salud mental. ¿Qué aprendizajes quedaron para ti después de conversar tanto sobre precisamente el arte de no enloquecer? 3 o 4. Si uno fuera a resumir el arte de no enloquecer, como consejos, es conversar. Sí. Yo creo que conversar, la conversación, la importancia de la conversación, no de la polémica, no de la disputa, no del intercambio. Cuando uno está conversando, no quiere derrotar a nadie. Sí. Y la conversación tiene sentido casi, ese sentido casi epistemológico, y de ahí uno aprende cosas epistemológico. El otro, que leer y escribir para mí ha sido una forma de practicar el arte de no enloquecer. Me pareció también interesante que en este libro, sin quererlo, los dos hicimos una especie de antología de películas y libros que nos habían ayudado a ese arte de no enloquecer. La complementariedad que tenemos con Ricardo. Yo soy más del lado de la poesía, él más del lado del cine. Sí. Él es narrador, yo más el que observa el mundo. O sea, la literatura que yo hago, yo no soy un gran narrador. Como analista, tal vez. Analista y también
la mirada de que escribe un instante, ¿no? Como esa parte de la poesía, ¿no? Así es. Sí. No, Ricardo no. Es hilar las historias, ¿no? La complementariedad. Fue un ejercicio interesante. Tampoco quisimos, Daniel, como que este sea un libro que diera lecciones, ¿no? No, es una conversación simplemente. Con Ricardo a veces decimos, ¿será que nosotros el propósito era hacer un libro de autoayuda? Y en el podcast hemos dicho, pues no está mal la autoayuda. No nos gusta la superación personal, pero la autoayuda en el fondo es la literatura. Exacto. Leemos para eso también. Y que para ser mejores y aprender un poco sobre el mundo. Sí, y que precisamente al escribir casi que exteriorizamos eso que de alguna otra manera se queda por dentro, ¿no? Justo ayer en su presentación Marta Orrante también mencionaba algo similar, que para ella escribir fue la forma de sanar muchas cosas y precisamente era porque se sacaba de su cuerpo, de su mente, como todas esas situaciones que de pronto estaba pasando y que se estaban acumulando por dentro. Completamente. Hay otra cosa de la escritura, Daniel, que me pasa. Yo tengo a tener una personalidad ansiosa y a veces soy distraído. Y hoy en día con estos aparatos que están acechándonos a cada instante, sí. Pero a veces me hiperconcentro. O sea, me meto completamente y me puede pasar 2 horas y no me doy cuenta. Incluso mi esposa se burla porque dice, no, lo llamé, pero no, él está en otro mundo, ¿no? Claro. Este hombre está en otro planeta. Y eso me parece interesante. Uno está hiperconcentrado, metido en su cuento. Hay una parte de los procesos de escritura, no sé si te pasa a ti, Daniel, que me gusta mucho también la parte de la edición. Una de las grandes cosas que yo he aprendido de la escritura es que uno nunca le pega a la primera vez. Exacto. Escribir es editar, escribir es corregir, escribir es volver. Y me pasa mucho que la palabra exacta. A mí a veces me gusta contar pequeñas historias en Instagram. Sí. Una cosa que me gusta en Instagram es que uno puede volver a editar. Y escribo una y la edito por ahí 20 veces. Uy, esta preposición no me gustó. Por ejemplo, las preposiciones me parece que es puro oído, ¿no? Claro. Entonces no hay una regla. Y esta no me suena. Este adjetivo suena rebuscado y hay otro más apropiado. Y voy cambiando. Me parece muy bonito ese proceso, ¿no? Exacto. Que yo en mi mente lo tengo como contemplar el texto. Y como la escritura que va saliendo de ahí es mejor, nunca perfecto, pero me gusta ese proceso, ¿no? Esas aproximaciones sucesivas a un texto. En especial porque, bueno, he escuchado también de muchos escritores que casi que nunca se deja de editar, ¿no? ¿Cómo haces las paces al momento de decir, bueno, ya hasta aquí voy a editar y de aquí va a salir el libro porque no puedo seguir corrigiendo todo lo que estoy escribiendo? Eso me pasa, hay un momento en que uno está haciendo eso y cambia una palabra y vuelve a leerlo y cambia esta por la inicial y yo dije, ya acabé. Si ya estoy dando vueltas así como de un lado para otro, digo, ya sí se puede dejar. Hay una cosa que me gusta que encontré por allá en un libro de Stephen King que no siempre había practicado, es para poder editar bien un texto también hay que dejarlo descansar. Exacto. Él decía que lo guardaba en un cajón por allá escondido en su casa 3 meses y volvía sobre él. Si uno hace eso una semana después de la escritura y lo sigue haciendo por semanas, va a llegar un momento en que ese ejercicio ya llega a un final y ya no va a ser productivo. Pero si uno lo deja descansar, siempre hay posibilidad de mejorarlo, pero también uno tiene que abandonar el bendito libro en algún momento y decir, esto fue lo que fue. Me pasa, yo no sé si tú, Daniel, vuelves a releer lo que escribes. Sí. Yo lo hago con miedo. Claro. Y lo hago con miedo porque sé que voy a encontrar la palabra de decir, esto no está bien dicho. Pero en la vida, ¿no? Ya quedó. Borges tiene un poema por allá, medio escéptico al final de su vida, que dice, no estoy seguro si las muchas reescripciones de mis libros los han mejorado. No sabe uno si los han mejorado, yo creo que sí. Claro, claro. Y en el libro planteas que ser adulto implica habitar una resignación melancólica. ¿Cómo se puede abrazar esa idea sin perder esa esperanza de vida, sin perder de pronto esa energía vital? Sí, es esta visión de la vida que hay cosas que ya no pasaron, sea una vida que uno se imaginó que ya no fue. Y tal vez suena muy duro resignación melancólica, ¿no? Suena como, como ya la persona postrada y básicamente lamentándose de lo que no pasó en la vida, ¿no? Pero yo soy una persona, Daniel, que puedo decir que soy feliz, ¿no? Sí. Pero me gusta esa visión poética, ¿no? De las 1000 vidas que pudimos haber tenido, tuvimos solo una y hay vidas paralelas que pudieron haber ocurrido y
Y esta posición de la resignación melancólica es en el fondo la posición que ha estado en la filosofía desde siempre, estoica, ¿no? Hay cosas que uno no puede cambiar, hay cosas que son así, hay una visión trágica de la vida, uno muchas veces toma decisiones difíciles, hay caminos recorridos que en retrospectiva resultan siendo equivocados, pero es eso, es una aceptación de ciertas cosas de la vida que yo llamo también en otro momento del libro aceptación radical. Claro. Y pasando un poco a las redes sociales, que actualmente son un espacio en donde se encuentra mucho ruido, incluso, bueno, competencia, comentarios de todo tipo. ¿Qué relación tienes tú con las redes sociales y cómo logras ese equilibrio personal? Porque asumo que también recibirás mensajes de todo tipo a través de las redes. Amor y odio, como todo el mundo, sí. Exacto. Me gustan, me parece que uno debe estar ahí, o una persona como yo que tiene también otra dimensión política, o como la queramos llamar, ¿no? Que le gusta estar en los debates, que le gusta participar, que le gusta habitar el presente de esa manera, esa vida más intensa de debate. No puedo decir que no me importan completamente algunos de los mensajes que se dicen, algunos son hirientes. Claro. Cada vez los miro menos, cada vez me trato de mantener una distancia, cada vez lo utilizo más como algo donde uno genera contenido y lo pone allí. Yo veo hoy con un poco de nostalgia también, Daniel, como año 2010, 2012, esa época inicial de las redes sociales donde había diálogos constructivos. Yo me parece que eso ya es tema de máquinas insultando, ¿no? Es artificial lo que está ocurriendo allí, entonces hay que mirarlo de esa manera, con cierto escepticismo. A veces me gusta también utilizar las redes sociales como plataforma de escritura, ¿verdad? Yo no he querido volver a ser columnista, me parece que es una obligación cada semana de opinar a la fuerza, pero a veces la red social X hago reflexiones largas, mini ensayos de 3.000 caracteres. Y en Instagram la utilizo más para un contenido más personal, más íntimo. También me gusta contar historias ahí con una foto y un video. No, yo he habitado las redes sociales y yo creo que tienen mucho de malo, mucho de bueno, y quizás hay algo de equilibrio que se dice en el libro, que es la forma como deberíamos habitar ese mundo. Y es una buena práctica lograr diferenciar el uso, ¿no? No usarlas todas para lo mismo, sino poder saber qué espacio es el más adecuado para cada tipo de comunicación que quieras hacer. Sí, yo la he segmentado y porque así nacieron también. En X yo la utilizaba cuando era columnista para difundir columnas, la visión más de el economista, de la persona que está opinando sobre los asuntos de política pública, por ejemplo. Instagram nació en mi caso, Daniel, como un álbum de fotos familiar para compartir con la familia, ¿no? Y ese origen fue determinando la esencia de lo que es esa red social, aunque también se ha mezclado con la política, que es inevitable. Este libro también es una celebración a la amistad. Sí. ¿Qué ha significado mantener todas estas conversaciones con Ricardo en estos años, desde el inicio de Tercera Vuelta? Un espacio espectacular, muy bonito, ¿no? Con Ricardo nosotros nos conocíamos, nos habíamos cruzado, habíamos intercambiado algunos espacios, pero yo no puedo decir que éramos amigos, nos habíamos conocido y hemos construido una amistad de esas que uno sabe que lo puede llamar a cualquier hora, que nos contamos cosas, que estamos ahí, que nos apoyamos, que hablamos permanentemente por WhatsApp. Sí, lo decimos en el libro, ¿verdad? Este es un testimonio de una amistad también, de la construcción de una amistad. Ricardo lo dice de una manera más bonita, él dice, yo no esperaba a estas alturas de la vida, ya con casi 50 años o lo que fuera, tener un amigo nuevo. Y una amistad tan bonita, ¿no? Yo tampoco. Porque además es poco común, ¿no? Encontrar poco común, sí, los amigos son los que uno encontró en el colegio o en la universidad. Ya para terminar, porque estamos muy próximos a la hora de la presentación de tu libro, quisiera hacerte dos preguntas. Una, en el último episodio del podcast se hizo una broma sobre que ya hay temática para un segundo libro porque estaban hablando precisamente de los traumas. Yo sé que es muy pronto para esa decisión, pero ¿está planteado o está siempre abierta la posibilidad de hacer otro libro con Ricardo? Yo creo que podríamos hacer otro libro juntos, pero no igual. No el mismo formato, ¿no? El arte de no enloquecer dos, yo creo que sobraría. Sería un cliché, repetir algo. Sí, sería muy parecido. Yo creo que no tendría mucho sentido. Yo creo que eso que dicen segundas partes no son buenas, se aplicaría perfectamente para este libro. Sí. Yo creo que esto fue lo que fue y aprovechamos la oportunidad de contarnos historias y estar ahí. Y por último, Alejandro, a mí siempre me gusta preguntarle a los invitados por 3 libros que quieran recomendar. Pueden ser tus favoritos de toda la vida, algo que hayas leído hace poco y que quisieras recomendarle a la audiencia. ¿Cuáles serían? Sí, bueno, voy a recomendar libros que he leído este año.
Sí. Quizá es lo mejor. Yo empecé leyendo este año una novela latinoamericana de Alejo Carpentier, que la recomiendo, se llama Los Pasos Perdidos, una novela pre-boom, publicada en el año 1953. Es una novela americana, ¿no? Es una novela sobre un viaje en el tiempo, pero que es un viaje en el espacio también, en Venezuela. Muy bonita, una prosa espectacular, muy con esta pregunta, bueno, ¿qué es un país como Colombia o como Venezuela? Esa búsqueda de esa esencia. Personaje interesante, un intelectual europeo como volviendo a sus raíces. Me parece una novela muy bonita. Es uno de los buenos libros que he leído este año. El mejor libro de ensayos que he leído este año es de una escritora inglesa que es experta como en los clásicos, historiadora y periodista, se llama Catherine Nixey. Es un libro que se llama La Era de la Penumbra. Es un libro sobre un momento de la historia de la humanidad. Cuando llega el Imperio Romano con Constantino, se convierte en cristiano. Y lo que pasa en los 2 siglos posteriores, la destrucción del mundo clásico por el cristianismo, el paganismo. Y queda esta idea de que la humanidad perdió mucho con esto, ¿no? Tiene que ver con una cultura, unos dioses, una forma de ver el mundo, el teatro, unos libros que se fueron perdiendo. Me pareció un testimonio interesante, ¿no? Y una idea sobre la locura, ¿no? Yo no quiero sonar antirreligioso, pero el libro es duro. Claro. Está escrito muy bien escrito, como con cierta indignación, pero con humor también. Y ese humor tiene algo de lo que Ricardo me enseñó en este libro, compasivo también con la experiencia humana. Me gusta también recomendar libros de poesía, me gusta leer poesía. Y tal vez con el libro que más me he conectado este año de poesía es, puedo decir, las obras completas del poeta mexicano José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco. Sí, me parece, es un gran poeta. Nice. Sí. En uno de esos poemas que recuerdo de memoria, dice: así vivimos despidiéndonos. Vamos por última vez a donde quiera. Y es muy de el paso del tiempo, ¿no? Esta idea de uno puede volver a el mismo sitio. Cada que uno va es una persona distinta y el sitio parece diferente. Yo recuerdo volver a California, donde yo estudié, 20 años después, y todo era distinto. Y me dio un poquito de angustia, ¿no? Como que dice, nada me quedó en la memoria, ¿no? Y es ese tema, ¿no? Ese tema que es también una invitación a celebrar la vida. Claro. En ese libro, de ese cuento famoso de Jorge Luis Borges, que se llama El Inmortal, dice que la muerte hace patéticos y hermosos a los hombres. Esa idea está ahí muy en esa poesía de José Emilio Pacheco. Súper. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes también por ver esta entrevista. Evidentemente la invitación es a que lean El arte de no enloquecer. Y bueno, muchísima suerte con la presentación. Muchas Alejandro, gracias. y muchas gracias. Y saludos a todos. Y felicitaciones por este podcast. Gracias. Abrazo.